Programa informativo de Producción Nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. ¿Y qué semana, señores? En la primera parte de este programa voy a conversar con Elías Jagua Milano. Él es jefe de la Comisión Presidencial para la Constituyente, pero además es sancionado por los Estados Unidos. ¿Cómo te cayó esa sanción? Bueno, en verdad que ni frío ni calor, ¿no? Porque creo que es una sanción inoficiosa. ¿Por qué? Porque, bueno, si las medidas que se anuncian es la congelación de cuentas y de bienes en el exterior, no tengo ninguno en el mundo que me pueda hacer congelado porque no los tengo. Y en segundo lugar, la visa norteamericana nunca la he solicitado en lo personal, solo visa diplomática cuando en mi condición de canciller fui a Naciones Unidas y a la OEA, de manera que no tengo nada que perder con esa sanción. Lo que sí me parece es inédito y un atropello al derecho internacional que se pretenda sancionar de manera unilateral por parte de un gobierno que no tiene competencias extraterritoriales a ciudadanos de otro país, cualesquiera sean sus funciones, y mucho menos por ejercer una función que le delegó el presidente de la República de presidir una comisión presidencial para promover una figura que está en la Constitución de nuestra República. El artículo 347 establece la Asamblea Nacional Constituyente y el 348 le da la facultad al presidente de la República para convocarla. En esa condición yo promoví el inicio de este proceso constituyente que hoy llega a su etapa de elección de los miembros que la van a integrar. De manera que ese no es el mundo que yo creo que necesitamos, ¿no? El mundo donde alguien basado en su poder militar y en la prepotencia imperial de las élites que lo gobiernan pretenda sancionar a ciudadanos de otro país y a funcionarios de otro país por ejercer sus funciones constitucionales. Lo que me dicen es que a eso de Estados Unidos, a esa posición de Estados Unidos por la Constituyente, se suman España y la Comunidad Europea y otros países del mundo. La pregunta ¿es cómodo para un gobierno latino gobernar contra el mundo civilizado? Los gobiernos soberanos tienen derecho a ejercer las facultades constitucionales que están. Y nadie en el mundo está autorizado a desconocer las constituciones de los países. La convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y la figura de la Asamblea Nacional Constituyente está prevista en nuestra Constitución, aprobada en referéndum popular el 15 de diciembre de 1999. De manera que es indiferente el abuso, el atropello de otros gobiernos de pretender impedir a un pueblo que vote y que elija a los miembros de una figura establecida en su Constitución. Pero no afecta al país en las relaciones comerciales, en lo económico, en lo político, ese tipo de confrontación. Venezuela está agredida desde hace mucho tiempo y no fue la Constituyente. Mira, esta escalada de violencia y de agresión internacional comenzó el 1 de abril de este año, en esta etapa. Ha durado desde el 14 de abril del 2013, cuando el presidente Nicolás fue electo y fue desconocida la voluntad de la mayoría que lo elegimos como presidente de la República, y de ahí no ha habido un solo momento de paz y de sosiego para la sociedad venezolana, para el pueblo venezolano, en el intento de derrocar y de aislar al gobierno legítimo y democrático del presidente Maduro. De manera que la Constituyente es un pretexto, porque todos ustedes, venezolanos y venezolanas, saben que la Constituyente fue convocada el 1 de mayo, y este llamado a la agresión, el intento de condenarnos desde la OEA, comenzó en esta última etapa desde el 1 de abril. Desde el 1 de abril hemos estado sometidos a la violencia, al chantaje, a la amenaza, a la promoción del odio social en nuestro país, y eso fue antes de que se convocara la Constituyente, que por el contrario busca ser un espacio para reencontrar la paz, la estabilidad y el reconocimiento entre los venezolanos. Ok, eso vamos a hablar más tarde, pero las encuestas aquí dicen que la mayoría no quiere la Constituyente. ¿Tú qué sabes de esa encuesta? Bueno, el que no quiera no va a votar, pero tiene que permitirnos a nosotros hoy el derecho de ir a votar. Yo
en una etapa de mi vida política fui abstencionista, pero yo no iba a votar, pero no le impedía a nadie que votara, o no pedía que mi país fuera intervenido o fuera sancionado porque otros querían ir a Se votar. puede poner una minoría sobre una mayoría. Pero es que es el ejercicio del voto, el ejercicio del voto. Y la gente es libre hoy de votar por quien quiera. Hay 6.400 candidatos y candidatas. De manera que el que no quiera ir a votar es su derecho, porque en la Constitución del 99 no es una obligación votar, como si era en la del 61. Pero hoy los que queremos ir a votar tenemos el derecho de hacerlo. Y nadie puede impedirlo, ni aquí en Venezuela, ni nadie puede amenazarnos con sancionarnos, con aislarnos, por ejercer el derecho a ir a votar. Ok, yo soy pueblo, por ejemplo. Todos aquí somos pueblo. Si te preguntara a ese pueblo a ti, ¿por qué yo debo votar o por qué no debo votar? ¿Qué me va a traer a mí la constituyente con los problemas inmediatos que tengo de resolver en este país? Vamos a un receso, te ahora pregunto a que la piense. Estás viendo Diálogo con. Bueno, señor Agua, le dejé la pregunta. Sí, mira, la constituyente fue originariamente convocada por el presidente Nicolás Maduro con la intención de que la oposición participara. Y todavía no entendemos por qué no lo hizo. Si dicen que son mayoría electoral, perfectamente pudieron haber participado y haber ganado la constituyente o haber logrado una composición equilibrada, que era lo que nosotros pensábamos. Un cuerpo constituyente que tuviese el equilibrio de los factores de la oposición con los factores de la revolución y pudiéramos llegar a un acuerdo de convivencia, de reconocimiento mutuo. Lamentablemente ellos no participaron y les tocará a ellos explicarlo ante la historia por qué. Pero la constituyente que va a ser electa el día de hoy, sus miembros, tienen como tarea principal trabajar por promover ese espacio de diálogo para lograr un acuerdo político, social entre los venezolanos y las venezolanas, para que independientemente de los proyectos políticos antagónicos que defendemos, podamos entrar de nuevo todos en el juego político, de la convivencia, del reconocimiento. La constituyente también será el espacio para saldar algo que es fundamental para poder avanzar como sociedad, que es la verdad de lo que ha ocurrido en estos últimos años. Aquí hay una acusación mutua de violación de derechos humanos, de terrorismo. Yo creo que para nosotros proyectar nuestro país hacia el futuro, tenemos que saber la responsabilidad de cada uno de los que hemos actuado en estos últimos 4 años, por decir lo menos, este periodo de alta beligerancia y de alta violencia, y que cada quien asuma la responsabilidad política de quien se excedió en la represión, de quien convocó a la violencia, de que promovió el odio, del que asesinó a personas, y el país lo sepa. Y desde la verdad hagamos justicia, y desde la justicia logremos el perdón entre los venezolanos y venezolanas y podamos avanzar hacia la construcción de la sociedad donde podamos vivir todos con justicia y con dignidad. La constituyente también va a permitir mayores instrumentos, mayores herramientas para el ejercicio de la autoridad democrática en el país. No puede ser que miles de ciudadanos estén permanentemente secuestrados. ¿Cuánto nos costó llegar hoy aquí al programa de Televen? Y yo felicito a los trabajadores y trabajadoras de Televen que están en sus puestos de trabajo, sorteando miles de obstáculos, alcantarillas, barricadas que han sido colocadas para impedir el libre tránsito y el libre desenvolvimiento de las personas en la ciudad. El Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho que tú tienes a circular libremente, a trabajar, a recrearte, a vivir, a no ser sometido permanentemente a la violencia, al odio, al chantaje. Y ahorita no hay instrumentos para evitar eso que ustedes han remitido a la constituyente, es decir, la constituyente lo arregla todo. No, porque lamentablemente una parte de los responsables directos
están amparados en la inmunidad. Ustedes están hablando de hacer preso a en la- Borges, en la- a Guevara, a en toda la esa inmunidad gente. parlamentaria. Y por otro lado, la fiscal general de la República ha tomado una parcialidad política que ha permitido la impunidad de los delitos. Yo no estoy hablando de meter preso a nadie. Yo estoy hablando que en una sociedad democrática, el que ejerza la violencia tiene que ser procesado y castigado. Así fue siempre aquí, ¿verdad? Tú fuiste parte de gobiernos de la Cuarta República, y lo respeto, pero cuando la izquierda se alzó en armas, eran detenidos sus líderes, eran procesados y fueron puestos en prisión, ¿no? Aquí nadie puede estar al margen del cumplimiento de la ley. Aquí todos tenemos que ser iguales ante la ley. Nadie amparado en su figura de diputado, de gobernador o de alcalde puede promover la violencia, el odio, el asesinato, el terrorismo sin que la justicia actúe. Eso es imposible para la convivencia Pero tú estás diciendo que humana la en justicia, una la justicia no sociedad. está actuando ahorita y que es el Tribunal Supremo, que hacen los jueces, no están actuando. ¿no? Acuérdate que la exclusividad en un criterio que se ha asumido aquí como propio, yo no lo comparto plenamente, de la imputación penal, la tiene la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República hoy está al servicio de la promoción de la violencia, del odio, del asesinato, y permite que los convocantes a esos hechos actúen impunemente. Pero también la constituyente, como manda la Constitución, va a redactar una nueva Constitución. Pero la ¿no? fiscal lo que ha dicho es que se ha violado el orden constitucional. Pero está bien, ese es su criterio. Por eso. Pero también diputados, alcaldes han obstaculizado vías, han participado con elementos armados en manifestaciones, han promovido el odio, han promovido la intervención extranjera, de manera que también debería actuar contra ellos, ¿no? Claro. Digamos, la fiscal tiene que ser imparcial y todo el que comete un delito tipificado en el Código Penal venezolano tiene que ser procesado. Lo que ella dice, soy imparcial porque yo aprecio mi criterio jurídico. Yo no puedo juzgar por un código que tenga Maduro, que tenga el gobierno, hay delitos, y que me digan a mí qué debo hacer. Hay pues. delitos reales, promover acciones donde se ejerce la violencia, donde se queman personas vivas, donde se mata, donde se destruye, donde se enfrenta con armas a los cuerpos de seguridad del orden público, es un delito explícito en nuestras leyes nacionales y la Fiscalía debería actuar. Yo no soy juez para juzgar si son culpables o no. Lo que digo es que la Fiscalía de oficio debería actuar para garantizar el derecho a la paz, al orden interno, a la seguridad, a la vida, a la propiedad privada y pública de los venezolanos. Tú hablabas de la Cuarta República y de los presos, pero la Cuarta República, yo recuerdo mucho, hubo amnistía, hubo indulto a las personas, fueron beneficiarios de los indultos. Los que quedaron vivos. Los que quedaron detenidos fueron amnistiados. Claro, todos, los sobrevivientes, ¿no? Fueron amnistiados. Bueno, por correcto, eso. Sí. Leoni, creo que era los que sobrevivientes de la masacre de los años yo 60 y 70 fueron amnistiados. Yo trabajaba en el Universal y me tocó, cubría Miraflores, me tocó reportar los indultos que el mismo presidente Leoni estaba dando, pues. Ahora se produjeron en el marco de un acuerdo, incluso no formal, de lo que fue la llamada pacificación, bueno, ¿no? Correcto. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? La Comisión de la Verdad, de la Justicia, de la Reconciliación, debe ser un acuerdo donde cada quien asuma su responsabilidad, donde las víctimas perdonen a los victimarios, cualesquiera estos que sean, y podamos entonces dar medidas de amnistía, medidas cautelares, medidas sustitutivas, diversas formas. El presidente Maduro ha puesto siempre como ejemplo el caso de Sudáfrica, ¿no? Una vez que fue derrocado el régimen del apartheid por parte de Nelson Mandela y las fuerzas revolucionarias que él liderizaba, y se dio un amplio proceso de debate en la sociedad donde hubo perdón, tanto de las acciones de los grupos armados que liderizaba Mandela, que tenía grupos armados con fusiles, con bombas, etcétera, y de las fuerzas fascistas del ejército y el gobierno del apartheid. Y se perdonaron y pudieron avanzar y desarrollarse como sociedades. Y Mandela se convirtió en un paladín del diálogo, de la paz en el mundo, ¿no? ¿Qué va a hacer la constituyente? Porque fue la pregunta inicial y te fuiste por... No, te estoy diciendo cosas, luego por lo político, porque ese fue el motivo fundamental por el cual se convocó la constituyente. Ahora, una vez convocada, la constituyente tiene un mandato de la Constitución, que es redactar una nueva constitución, ¿no? Y allí vamos a desarrollar, a ampliar los derechos políticos. ¿Ahí donde piensan disolver la Asamblea? No, mira,
yo te voy a decir algo. Ajá. Nosotros en el 99, con una correlación de fuerzas políticas absolutamente favorables, ¿no? Okay. Supimos administrar democráticamente el inmenso poder que teníamos. Como también lo hicimos en el 2005, cuando la oposición otra vez no volvió a participar. Recuerden cómo los llevaron nuevamente a un fracaso político al no participar en las elecciones del 2005, y tuvimos la asamblea por 5 años con el 100% de los diputados. Bueno, luego hubo unos que saltaron los talanqueros, un grupito pequeño, pero fue la época de mayor ampliación de los derechos políticos. No, aquí no se disolvió a nadie, aquí no se persiguió a nadie, de manera que aquí a nosotros no nos tienen que pedir garantías de cómo administrar democráticamente los poderes del Estado. Quienes sí tienen que aprender cuando logran el poder a ser democráticos es la oposición. Mira lo que hicieron en apenas lograron la Asamblea Nacional. Querían destituir al presidente Maduro, disolver el resto de los poderes sin tener la competencia constitucional. A quien hay que pedir garantías de democracia es a la oposición. Nosotros estamos probados en el ejercicio de administrar democráticamente vamos a hablar el poder. Lo práctico. ¿Dónde van a operar los delegados constituyentes? ¿En la misma asamblea? Eso lo decidirán ellos. Nosotros en el 99 funcionamos ¿Vas a sacar a uno, a meter a otro, no, o van a funcionando? Yo no sé qué va a decir la asamblea. La primera sesión ha sido convocada en las bases comiciales en el Salón Elíptico del Palacio Federal, que es un salón del Ejecutivo Nacional. Eso hay que aclararlo bien. Allí la Asamblea Nacional, reunida, constituyente, decidirá dónde funciona. En el 99 funcionamos los dos en el Palacio Federal Legislativo. Nosotros funcionábamos, la constituyente, en la Cámara de Diputados, y el viejo Congreso funcionaba en la antigua Cámara de Senadores. Si me dejas hablar, te puedo hacer una pregunta. No, te estoy respondiendo. Con detalle. Estoy viendo aquí que Zapatero se fue. Hubo unas reuniones previas al regreso de Zapatero. Creo que tú estuviste en esa reunión. ¿Qué pasó en esa reunión? Porque además el presidente habló de diálogo y antes Héctor Rodríguez hablaba del diálogo necesario y posible. También otros sectores de oposición han propuesto un diálogo. Han dicho que no quieren un diálogo dirigido. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. Estás viendo Diálogo con. Bueno, te dejé unas consideraciones y te voy a agregar esto, que en un título que agarró el Nacional: Sindicatos mantienen huelga y la MU llama toma de Venezuela. La coalición sindical anunció a través de Iván Freite, directivo de la Federación de Trabajadores Petroleros, que la decisión de no acudir a los centros de trabajo continuará hasta que se restituya el orden constitucional y se instaure el gobierno de unidad nacional. ¿Cómo te parece? Bueno, nosotros estamos trabajando aquí, ¿no? Los camarógrafos y los trabajadores y tú y yo, y la industria petrolera está funcionando. De manera que ese es un titular totalmente engañoso, como lamentablemente acostumbra de un tiempo para acá ese diario. Tú me preguntabas sobre el diálogo. ¿Por qué va a ser engañoso? Aquí lo dice el dirigente sindical. Nosotros somos, bueno, entonces es engañoso el dirigente sindical, porque la industria petrolera está funcionando. Tú eres de Punto Fijo, ¿no? De allá de, llama a ver si la refinería, si Amuay está funcionando o no. Coro. Pues, dale. Ahorita que terminemos llamas y preguntas si Amuay está funcionando o no. Mira, el diálogo. El presidente Maduro y nosotros, la dirección política de la revolución, somos unos convencidos de que solo mediante un acuerdo político de reconocimiento de las partes en nuestras diferencias, ¿no?, podemos establecer un camino de estabilidad política, social y económica que nos lleve al cumplimiento del cronograma electoral que está pendiente en el país. Elecciones regionales en diciembre, elecciones de alcalde el próximo semestre, el primer semestre del año 2018 y elecciones presidenciales del 2018. De manera que eso yo creo que es lo fundamental. El país necesita llegar a esos procesos electorales en un clima de estabilidad económica, de estabilidad política, de estabilidad social, para que el pueblo pueda decidir
en su sano y libre juicio el proyecto de país que quiere, el gobernante que quiere que dirija los destinos del país o los destinos de su estado o de su municipio. Eso es lo que debería ocurrir. Y ese ha sido nuestro empeño principal en todos los mecanismos de diálogo, de comunicación que hemos tenido con la oposición, con la dirigencia de la oposición contrarrevolucionaria en Venezuela. De manera que, Carlos, nosotros vamos a seguir insistiendo. Nosotros no le tenemos miedo al diálogo. Nosotros quisiéramos, por el contrario, que ese diálogo fuera abierto, transparente, que todo el país viera a sus dirigentes, tanto los dirigentes de la revolución y el pueblo que nos acompaña, como los de la oposición, debatiendo y dialogando y llegando a unos acuerdos para que nuestro pueblo no siga sufriendo las consecuencias de violencia, de desestabilización, de guerra psicológica, de desabastecimiento de productos que ha generado esta confrontación. Eso es lo que nosotros más aspiramos y más anhelamos, llegar a unas elecciones presidenciales en el 2018 en santa paz. Aquí veo la oposición. Rajoy pide al gobierno venezolano que reconsidere la constituyente. Y luego veo en este periodo que tampoco te gusta a ti, grupos armados del gobierno siguen causando terror y violencia en Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Maracaibo y Mérida. ¿Qué piensas tú? Yo condeno toda forma de violencia, todo aquello que atice o abone hacia una guerra civil en Venezuela, yo la voy a condenar. ¿Qué cerca o tan lejos estamos de esa guerra civil? Un convencido de que los venezolanos y venezolanas tenemos que encontrar el punto y el espacio para dirimir democrática, electoralmente y desde el reconocimiento de nuestras diferencias esta compleja situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Por cierto, Rajoy debería permitir el referéndum de Cataluña, ¿verdad? Antes de que inmiscuirse en opinar sobre un derecho constitucional de los venezolanos y venezolanas a elegir un órgano constitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí dice Hernán No te podía dejar pasar Hernán Lugo Galicia, por falta de acuerdo, un aumento de confrontación. Rodríguez Zapatero se fue harto y decepcionado. ¿Tú lo viste harto y decepcionado? Yo creo que al presidente Rodríguez Zapatero hay que hacerle un reconocimiento. Sí, le dicen Rodríguez fracasero. Creo que no, yo creo que los venezolanos y venezolanas que de verdad amamos a nuestro país, independientemente de la posición que tengamos, tenemos que valorar a los que se han acercado de buena voluntad a intentar fomentar y promover un encuentro de diálogo entre la oposición y el gobierno. Yo creo que las descalificaciones hacia gente que sin interferir, respetando plenamente nuestra soberanía y simplemente con la voluntad de ayudar desde el cariño y desde el respeto que nos tienen como pueblo, deben ser valorados. Y el presidente Rodríguez Zapatero ha jugado un papel fundamental en evitar una escalada mayor de esta confrontación. Aquí dice también, la Iglesia condena la represión, pidió no aumentar el sufrimiento del pueblo y a propósito desmintió que estuvieran repartiendo unos volantes donde la Iglesia habría aprobado la Constitución. Haría muy bien la Iglesia para ser de verdad vocera de todo el pueblo católico que somos la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas, condenar lo que ellos llaman la represión, los excesos que puede haber en el ejercicio de la autoridad de las policías, pero también condenar la violencia, la promoción del odio, el terrorismo. Que ha habido exceso, y no están los muertos de Valencia. Y que ha habido violencia y que ha habido muertos producto de la violencia convocada por la oposición venezolana, también es verdad. Y lo que aspiraría una sociedad y lo que aspiraría el pueblo católico es una iglesia convocando a ambas partes a el encuentro, el diálogo y no colocarse de manera absolutamente parcializada y sesgada a favor de la oposición venezolana. Es mucho daño el que le está haciendo la jerarquía de la Iglesia Católica a nuestra fe cristiana al asumir una posición parcial política con un sector de la oposición. ¿Cómo uno se entera de que la gente fue a votar en la Constituyente? Va a haber un boletín del CNE, claro. Eso va a ser público, los resultados, sí, cualquiera puede acceder a los resultados. Totalmente, como siempre, ¿no? Muy a diferencia de lo convocado por la oposición el 16 de julio pasado, que nadie supo quién votó ni por qué votó, quemaron las papeletas, etcétera. Aquí va a haber un resultado, todo el número de participantes que pase por el Cactahuella queda registrado como votante, irá a
a los boletines oficiales del Consejo Nacional Electoral cuántos participaron y quiénes fueron los candidatos y las candidatas que resultaron electos o electas, como manda la Constitución y como es el órgano facultado. ¿Cuánta gente votó en el llamado plebiscito de la oposición, Carlos? Tú que eres un hombre bien informado. No sé contar. Ah, No tengo acceso a las no, cuentas bien, esas. uno no sabe porque tú puedes ¿tú qué decir... piensas? Tú y yo... ¿Tú qué dices? No, yo no lo sé, pues. No, pues ¿Quién lo tampoco. puede saber? Por eso, ¿Quién lo puede saber? Nadie lo puede saber. Entonces Bueno, es una farsa, es un fraude. Lo que sí sabemos es que se acabó el programa. Gracias, Elias Agua. Bueno, Gracias, yo los llamo a votar. Gracias, a todos, amigos, a ejercer el derecho democrático a votar. ¿No me permites llamar a votar? Está prohibida la campaña. ¿Estoy sancionado? No, No. Llamar a votar no es hacer campaña. Llamar a votar es ejercer democráticamente un derecho. No suspendió la campaña el viernes. Pues permíteme votar. Llamar a votar. Gracias, Elias Agua. Gracias, amigos televidentes. Nos veremos aquí en la próxima parte con el cardenal Urosa Sabino. Estás viendo Diálogo con... Voy a conversar con el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. ¿Qué piensa el cardenal Urosa, como venezolano, sobre la propuesta constituyente? Bueno, el episcopado venezolano, es decir, todos los obispos de Venezuela, desde el momento en que se comenzó pues, a escuchar esa propuesta del presidente, la iniciativa del presidente, pensamos que no conviene en absoluto esa constituyente, porque los problemas de Venezuela son problemas de tipo económico, social y político que la constituyente no va a resolver, sino que los va a agravar. Está el problema de la escasez de alimentos, que es gravísima, y el problema de la inflación, que es altísima, la peor inflación del mundo, la más alta. Está el problema de la escasez de medicinas. En esta iglesia del Carmen se me acercó un señor, un hombre como de la edad mía, más o menos. Me decía, yo me casé en esta iglesia hace 40 años, algo así me dijo. Y mi esposa se murió la semana pasada por falta de medicamentos. Así me dijo el tipo. Bueno, eso a mí me conmovió esa cuestión. Bueno, está el problema de los presos políticos, que en vez de disminuir, ha aumentado. Y una cantidad, sobre todo ahora con eso de someter a la justicia militar, eso es totalmente indebido. Esa es violación de los derechos políticos y civiles de los que están detenidos allí. Está el problema de el irrespeto y el desconocimiento y la anulación de las facultades de la Asamblea Nacional. Todos esos son problemas reales y graves, ¿no? Y el problema de que ya el pueblo venezolano rechaza a este gobierno. Es un problema que el gobierno tiene que afrontar y tiene que simple y llanamente tratar de resolver desde el punto de vista democrático. No, la constituyente lo que va a hacer es agravar eso. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una convocatoria ilegal e inválida, porque la convocatoria, la iniciativa la puede tener el presidente como la podría también haber tenido la Asamblea Nacional, pero la convocatoria debe ser realizada por el pueblo en quien reside la soberanía. No es posible que todo presidente que llegue al poder quiera hacer una constituyente y simplemente por su propia voluntad ya se establezca y se realice la constituyente. Tenía que haberse hecho un referéndum para ver si el pueblo quería o no quería la constituyente. Pero además hay otra cosa, es que las bases comiciales son viciadas, son negativas y son parcializadas, porque no se ha tomado en cuenta la proporción de población, la base poblacional según la cual debería realizarse la elección. Es decir, se está haciendo la elección de un constituyente por municipio. Municipios chiquitos que tienen 7.000, 8.000, 10.000 electores
tienen un constituyente. Caracas, que tiene una cantidad inmensa de electores, 3 millones de electores, tiene 7 constituyentes. Y igual cosa pasa con Valencia, con Maracaibo, que tienen 2, ¿no? No hay proporción, simplemente porque el gobierno sabe que controla los municipios pequeños y sobre todo los municipios rurales, y de esa manera va a tener una mayoría cautiva en la constituyente. De manera que por esos motivos nosotros rechazamos la constituyente. ¿Cómo explicarle a la feligresía por qué la iglesia no quiere la constituyente? Bueno, ¿No hay división también en la iglesia sobre este problema? Hay sacerdotes que están y sacerdotes que no están. los obispos estamos todos unánimes Ajá. en contra de la constituyente. Y eso es una cosa muy importante, ¿no? Hemos tenido nuestra asamblea reciente a principios de julio y hemos emitido un documento en el cual hacemos ese planteamiento, no a la constituyente. Y le pedimos al gobierno que retire la convocatoria a la constituyente. Precisamente porque el gobierno por eso dice que quienes se oponen a la iglesia son las élites de la iglesia, no los curas de abajo. No, la mayoría de los curas de abajo también están en contra de la constituyente. No, son un grupo muy pequeño de sacerdotes que están a favor de la constituyente, simplemente porque tienen una parcialización política. Pero nosotros estamos con el pueblo y el pueblo en su gran mayoría, la mayor parte de los venezolanos no quiere la constituyente. Las cifras que obtuvo el rechazo a la constituyente son altísimas, 7,5 millones de venezolanos, que desafiando la censura mediática, porque el CONOTEL impidió la propaganda, inclusive que se mencionara la palabra consulta popular, una cosa absurda. Poco tiempo de preparación, el temor de que pasara lo que realmente pasó en la avenida Sucre, esa agresión criminal y asesina contra el pueblo. Bueno, a pesar de eso, 7,5 millones de personas manifestaron abiertamente su rechazo, además de que era un número bastante limitado de puntos de votación. Okay. La noche anterior a este programa que estamos grabando, un día miércoles, sí, el presidente de la República, y aquí lo dice La Patilla, dice: Maduro arremete contra cardenales al insinuar que sirven al capital y las perversiones del mundo. Y dicen que están metidos en la política a favor de la oposición. Le dejo esas dos reflexiones cuando regresemos. Ok, cómo no, con mucho gusto. Estás viendo Diálogo con... Bueno, le dejé las dos reflexiones. Una decía: Maduro arremete contra cardenales al insinuar que sirven al capital y las perversiones del mundo. Y la otra, que la iglesia está metida en la política a favor de la oposición. Nosotros estamos metidos en la política a favor del pueblo venezolano. Nosotros estamos defendiendo los derechos del pueblo que están siendo conculcados por un gobierno ineficiente. El derecho a la alimentación, lo que se llama la soberanía alimentaria. Aquí no hay ninguna soberanía alimentaria, aquí hay una incapacidad del gobierno a asegurar la comida al pueblo venezolano. Y no solamente la comida, sino la salud. Hay que ver el problema que hay en los hospitales. Y luego el derecho a la seguridad personal. Hay que ver la cantidad de asesinatos, de crímenes, de secuestros, etcétera, que está sufriendo el pueblo venezolano. Bueno, nosotros estamos contra eso y defendiendo los derechos del pueblo venezolano. Y por supuesto, no estamos a favor del capital. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina muy firme a favor del desarrollo humano, el desarrollo de los pueblos en armonía y especialmente superando las divisiones y la opresión de los pobres. Es una doctrina que va en la línea de la liberación del pobre y en la búsqueda de la convivencia pacífica. Eso es lo que plantea la doctrina social de la Iglesia y es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno,
Aquí estoy leyendo una carta que le dirige a usted el cardenal Parolin. Dice aquí... Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano, el primer ministro del Vaticano, el cardenal Parolin. Ok. Se retiró, por cierto, de la mediación, ¿o no está mediando más el Vaticano? No, la Iglesia, el Vaticano está a la orden cuando se den las condiciones claras y garantías seguras para que se haga una buena negociación que resuelva esta crisis política, económica y social del pueblo venezolano. Ok, aquí dice Parolin: querido señor cardenal Urosa Sabino, Jorge Urosa, quiero expresar mi cercanía a usted, a los padres, a los diáconos y a todos los feligreses que fueron atacados en la iglesia del Carmen de Catia y condenar rotundamente el asedio y la violencia. He rezado mucho ayer domingo para que la Virgen del Carmen, tan amada y venerada en Venezuela, logre su divino Hijo una solución pacífica y democrática para el país. Eso es lo que aspiramos todos, ¿no? Y que las autoridades escuchen el clamor del pueblo que pide libertad y reconciliación y paz y bienestar. Ahí está. Y yo diría tolerancia, ¿no? Precisamente, bueno, ese es un mensaje precioso del cardenal Parolin. Como te decía, el secretario de Estado, el primer ministro del Vaticano, el segundo en el comando de la Iglesia en el mundo es el cardenal Parolin, que además fue nuncio apostólico en Venezuela. Somos grandes amigos y yo le agradezco muchísimo este mensaje. Y allí el cardenal Parolin menciona algo muy importante y que yo quisiera también hacerlo. Los sacerdotes y diáconos que estaban allí con nosotros, que estaban allí con el pueblo, en la iglesia del Carmen, el padre Eric Tobar, el padre Robin Zambrano, el diácono Vigilio Cartagena y el diácono Mario Mardueño y el padre Emilio Mata, que estaba de visita. Bueno, a ellos les tocó un trago muy amargo y ayudaron al pueblo. Y yo quiero, de paso, aclarar que la iglesia del Carmen no fue punto de votación, porque precisamente eso es una confusión que tenían algunos de los que atacaron a los votantes, ¿no? Y que luego arremetieron verbalmente con insultos contra el padre Tobar, a quien yo defiendo plenamente, ¿no? Porque él se portó como un varón en beneficio del pueblo, buscando la paz del pueblo. Y nosotros no propiciamos la votación en la iglesia. Eso creo que es importante que quede muy claro. De manera que este mensaje del cardenal Parolin, pues también pone los puntos sobre la llaga. Es decir, el pueblo lo que quiere es bienestar, quiere paz, quiere reconciliación, quiere entendimiento. Bueno, eso es lo que un gobierno sensato debería promover, no división, discordia, escasez, carestía, inseguridad, que es lo que estamos teniendo actualmente. Ok. Sin embargo, cuando habla Maduro, dice que él insiste mucho en el diálogo y que él llama al diálogo, pero que nadie le para, en ese sentido de la oposición. Por otro lado, se refirió él también al incidente Katia Trump, cosa que fue criticada por el presidente de la República. Decía, bueno, ¿cómo sabe Trump que existe Katia, no? Ahora, ¿cómo recibieron ustedes en la iglesia ese mensaje? ¿Y hasta dónde la iglesia puede mediar de verdad para un reencuentro de esta sociedad que evite el desgarre social? Bueno, los culpables de que Trump sepa que existe Katia son los que atacaron al pueblo venezolano ahí en ese punto de votación, ahí en la avenida Sucre. O sea, si no, Trump no se enterarían nunca. Fue un gravísimo error que coincidencialmente y casualmente estaba yo allí, lo cual hizo más grave todavía la cuestión, porque se trata de un asedio y de una situación negativa en contra del cardenal arzobispo de Caracas, la persona de más alta jerarquía en la ciudad capital. De manera que los únicos culpables son ellos, los oficialistas que propiciaron ese ataque, ¿no? Porque ese ataque no fue tampoco el ataque de esos colectivos, de esos grupos armados, motorizados, etcétera, y que asesinaron a esa señora. Eso no es espontáneo, eso tiene que haber habido alguna orden, no sé de quién, de alguien que maneja eso. En todo caso, nosotros quisiéramos que el problema de Venezuela lo resolvamos nosotros los venezolanos, pero eso precisamente está en manos del gobierno. El propiciar
que se resuelva a través de una negociación democrática la gravísima crisis política que ellos mismos han creado y que van a profundizar en caso de que se instale la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cómo llegar a la tolerancia, cómo llegar a un reencuentro, como le planteaba antes? ¿Cuál sería el mensaje de la Iglesia para llegar a un mejor país? Que el gobierno comprenda que ellos con un 20% de aceptación no pueden gobernar a Venezuela y que es preciso de alguna manera conversar y resolver los problemas y dejar esa postura de perdonavidas y de arrebatamiento, etcétera, y de aquí estoy yo porque yo tengo la autoridad. Tiene que haber una actitud mucho más democrática, mucho más humilde, mucho más dialogante, y con los primeros que debe dialogar es precisamente con la Asamblea Nacional y no realizar algo tan terrible, tan deleznable y tan peligroso como el ataque que hubo a la Asamblea Nacional el 5 de julio, ¿no? De manera que el camino es el respeto, el camino es la tolerancia y el camino es la búsqueda de entendimiento por parte del gobierno con los líderes de la oposición. Antes de que usted llegara al programa habló el ministro de la Defensa. Casi repitió el mismo mensaje del presidente la noche anterior, ¿no? Ya. Y el ministro de la Defensa insistía en que había un plan de la oposición y que había un interés en derrocar al gobierno. Palabras más, palabras menos. Yo no escuché al ministro. Yo veo más bien que la oposición lo que quiere es que se resuelva el problema y han planteado pues que una serie de soluciones. A mí me parece que una actitud de no entender la gravedad del momento y que los problemas que estamos confrontando se deben a la actitud del gobierno es algo que va en contra de la paz del país. ¿Esto es lo que exigiría usted como cardenal y como venezolano? Lo que yo pido es que haya la capacidad para entender que su tiempo, que su capacidad de gobierno ha sido superada por la realidad y que actualmente el país quiere un cambio. ¿Cuál sería el cambio? Un cambio de gobierno. Sí. Yo creo que el país quiere un cambio de gobierno y eso hay que tratar de que sea por una vía pacífica, una vía democrática. Tiene que haber entendimiento entre los diversos sectores del país para que eso se realice. El argumento del presidente es que él fue electo hasta el 18. Está bien, pero también es cierto que las circunstancias actuales demuestran que no ha sido capaz de llevar adelante las riendas del pueblo, del país, porque el país está en la ruina y la gente está muriendo de hambre y en los hospitales la cantidad de niños que se mueren todos los meses en los diversos hospitales del país, bueno, eso demuestra que no ha estado a la altura de las circunstancias para gobernar a Venezuela. Crisis que ha pegado también a la iglesia, ¿no? Hay sacerdotes pasando hambre como pues todos estamos con gravísimas dificultades y con problemas muy serios para poder sostener la marcha de las parroquias y la marcha de las diócesis. Tenemos problemas gravísimos precisamente por la situación económica que está confrontando todo el pueblo venezolano. Ok. ¿Sintió miedo usted ese día? Yo debo decirlo con toda humildad y con toda franqueza, no sentí miedo. ¿No? Yo tuve un gran aplomo. Me pasa eso en los momentos difíciles. Yo siempre tengo como una gran serenidad y fortaleza. Bendito sea Dios. Y yo veía pues que la situación era difícil, pero sabía que íbamos a salir. Y gracias a Dios la actuación de la policía en ese momento fue muy positiva. ¿Usted vio a Dios ahí en todas partes? Yo vi a Dios en el corazón, en el rostro del pueblo, en los ojos de esa gente que estaba llena de dolor, que estaba llena de angustia y que deseaban ser reconfortados. Y gracias a Dios yo pude hacerlo con la ayuda del Señor. El diablo no estaba por ahí cerquita. El diablo estaba dando vueltas también, por supuesto. Bueno. Había mucha violencia. Bueno. La violencia es del diablo. Bueno. Gracias, cardenal, por haber venido. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.